La caída del hombre lo ha ido llevando en un descenso progresivo que solo lo puede detener un verdadero arrepentimiento. Creemos que unos somos mejores que otros porque no hemos caído tan bajo como han caído otros. Pero veíamos que eso era una falacia, porque el pecado y su maldad pues no se diferencian por nuestros actos malos o re malos. El pecado pues es uno solo y ese pecado genera en nosotros pecados. O sea que nuestras rebeliones nos alejan de Dios, quien quiera que sea. El pecado genera rebelión, genera sordera, ceguera y parálisis espiritual. Entonces esas rebeliones con el tiempo se vuelven nuestra forma de vida y nos parece natural todo lo que hacemos. Ahí veíamos pues como la degradación la estaba mostrando Pablo. Veíamos que el pecado primero se esconde, luego se saca y luego termina imponiéndose. O sea que no eran problemas personales. Ya vemos que esto es una sociedad que se ha ido degradando y va llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces concluíamos que el evangelio pues es una persona, un hijo de hombre que vino a hacer la voluntad de Dios. Gracias a Jesús es que podemos restablecer esa relación que se cortó allá en Edén. Gracias a Jesús es que hemos sido reconciliados nuevamente con el Padre. Entonces la imagen de Dios es representada, lo veíamos en el matrimonio, por ejemplo, en la comunión de un hombre con una mujer. También lo hemos representado en la relación del alma con el espíritu. O sea que nuestra alma fue diseñada para ser la imagen de Dios sobre la tierra. Asimismo, como el hombre con la mujer, pues pueden llegar a dar fruto para mostrar la imagen de Dios a través de las generaciones. Nos devolvíamos un poquito al versículo 18, donde veíamos que se muestra la ira de Dios por la impiedad y la injusticia. O sea, se detiene la justicia de Dios por eso, por la impiedad. Entonces, no aprueban a Dios ni lo tienen en cuenta, es lo que Pablo estaba escribiendo allí. Entonces comienzan a sacar a Dios de todas las acciones. Por ese motivo, pues Dios no tiene más que hacer sino alejarse, nos abandona y nos deja las consecuencias de nuestras acciones. Quedamos a la orden de una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces el hombre que se rebela contra Dios, pues encuentra la ira de Dios. No es que Dios se vengue en contra de ese hombre, solamente que bajo sus alas estamos guardados de su ira, pero por fuera de él, por fuera de sus alas, pues estamos expuestos a su ira, tal como está todo aquel que no lo reconoce como Salvador y Señor. Entonces el problema no es que seamos buenos o malos, el problema es que no aprobamos en tener en cuenta a Dios. El problema, concluíamos que era de justicia, el problema del hombre es de justicia. Dios nos hace a su imagen y semejanza con libertad de escoger, pero decidimos sacar a Dios y su justicia y vivir bajo la nuestra. Entonces el asunto con Caín y Abel no era que el uno era bueno y el otro era malo. La palabra de Dios veíamos que dice que Caín era justo y Abel, que Caín era injusto y Abel era justo. O sea, el uno era malo y el otro era justo. Y veíamos que hoy día es lo mismo. No es que el hombre sea bueno o sea malo. Simplemente unos son justos por creerle a Dios y otros son injustos por no creerle al Señor. Entonces la injusticia hace que el pecado y su maldad pues produzca frutos. Y ahí pues Pablo los enumeraba, ¿no? Los frutos que produce el pecado y su maldad. Habla de fornicaciones, perversidades, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, injurias, soberbias, altivez y otras más. Y nos apoyábamos en el Salmo 81:2 y veíamos pues que lo más terrible de todo esto, es que somos conocedores del justo juicio de Dios, que la paga del pecado es muerte, todos sabemos eso. Pero a pesar de eso, no solo practicamos y hacemos esas cosas, sino que también nos complacemos con los que las practican y hacen esas injusticias provocadoras de pecados. Entonces, cuando perseveramos en nuestras necedades e injusticias, Dios nos puede entregar una mente reprobada. Así finaliza el capítulo 1. No una mente renovada. El Señor quiere que nosotros renovemos esa mente, pero si no, pues el Señor simplemente nos deja y somos entregados a esa mente reprobada. Si no entramos pues en esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces finalizábamos diciendo que fuimos diseñados para contener la vida del Señor, que es su Hijo. Entonces, si no es Jesús, pues algo nos tendrá que llenar. Nuestra alma nunca estará en blanco, nuestra alma nunca estará neutra. O nos llenamos de Dios
o nos llenamos de lo que no es Dios. Entonces una mente reprobada pues llena el alma de la basura del mundo, la llena de las tinieblas y la llena del propio yo. Pero un alma que se renueva diariamente en Cristo pues se va a llenar de Él y de su justicia. Y finalizamos con los primeros 4 versículos de Hechos 28, donde vemos pues que incluso lo que dice allí Lucas, que hasta los nativos que no conocían a Dios, o sea, las personas ajenas a Dios, también saben diferenciar que la injusticia merece un castigo. Ahí quedamos, mi hermano. Ok, gracias, Alex. Gracias, mi hermano. Gracias por darnos ese resumen entonces donde habíamos quedado, porque nosotros estuvimos viendo todo el capítulo 1 de Romanos y terminamos en el versículo 32. Efectivamente, como dice el hermano Alex, estuvimos viendo todo ese final del versículo 28 al 32, pero la última enseñanza nos centramos mucho en el versículo 18 porque Pablo está desarrollando a través de el Espíritu una idea. Él viene desarrollando justamente el problema del hombre, ¿no? Pablo a partir del versículo 18 va a desarrollar esta idea porque el apóstol está escribiendo a los romanos, él está escribiendo a los cristianos romanos, y habían cristianos romanos que eran judíos, como nosotros sabemos, y habían cristianos ya también romanos que eran gentiles. Entonces, Pablo aquí, cuando está hablándole a la carta en este comienzo de la carta, él está situando el problema del hombre, el problema del ser humano. Él está teniendo en cuenta el problema del ser humano, porque él comienza diciendo, voy a retomar ese versículo 18, hermanos, porque es muy clave en todo lo que él va a desarrollar y toda la idea que el Espíritu en el corazón de Pablo va a ir desarrollando. Dice de la siguiente manera el versículo 18 del capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay una ira de Dios, pero como lo decía ahora el hermano, nosotros no podemos hablar de la ira de Dios como la ira que a nosotros nos da. La ira de Dios es una ira santa. No es una ira humana del hombre natural, del hombre caído. La ira santa tiene que ver con una naturaleza que se está expresando y que hay algo que retiene esa naturaleza y que no deja expresar esa naturaleza de Dios. O sea que cuando algo está en contra de la naturaleza de Dios, hay algo que repele, algo que genera un conflicto. Y entonces ese conflicto la Biblia le llama la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia. Va a hablarnos el apóstol Pablo allí de un término que tiene que ver con la impiedad. La raíz, vamos a decir esto, ¿cuál es la raíz de toda la impiedad humana? A veces nosotros ese término de impío o pío o piadoso, nosotros no lo tenemos muy claro. Lo que tiene que ver con la piedad, o para poder entender el significado de lo que es la piedad, pues nosotros tendríamos que hablar de que la piedad es la manifestación de todo lo bueno, de toda la naturaleza de Dios, y todo lo que tiene que ver con esa naturaleza es lo que hace a un hombre piadoso. La bondad, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas o características de Dios que se comienzan a manifestar en un hombre que hacen parte de la naturaleza de Dios, tiene que ver con la piedad. Entonces, ¿qué será la impiedad? Pues la impiedad tiene que ver con toda la manifestación de una naturaleza que no es la naturaleza de Dios. Por eso Pablo va a desarrollar todo este pasaje desde el versículo 18 al 22, mostrando que hay una naturaleza impía. Impía es lo que da una naturaleza que no es la naturaleza de Dios, lo que manifiesta una naturaleza que no es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a entender, según lo que Pablo a través del Espíritu nos está mostrando, él lo que está diciendo es que la raíz de toda impiedad humana,
tiene o consiste en reprimir o detener la verdad con la injusticia. Preste atención a eso, porque él va a decir ahí en ese pasaje, porque la ira de Dios se revela desde el principio con toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que esa impiedad es injusta y esa injusticia es la que detiene la verdad. ¿Sí me hago entender, hermanos, o está confuso? Díganme nomás, díganme nomás. Sí, mi hermano. Muy clarito. Entendemos que pues la piedad ¿Sí? entendemos que la piedad se da cuando se muestra la naturaleza de Dios. Ajá. Y la impiedad se da cuando se muestra nuestra naturaleza caída. Eso, muy bien, hermano Alex, muy bien. Entonces, la raíz de toda la impiedad, dice Pablo, consiste en reprimir o detener la verdad con la injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a compartir un momentico en ese término que dice Pablo, hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerda que esa pregunta la hizo justamente Pilatos? Se la hizo al Señor. Le preguntó, ¿qué es la verdad? El Señor tal vez le iba a responder, pero el que no esperó la respuesta fue Pilato. ¿Pero qué es la verdad? Uno pensaría, según los esquemas que uno ha manejado, que la verdad es una doctrina o algún conjunto de conocimientos. Pero yo quiero decirle que la verdad es la realidad. La verdad es algo sólido y que tiene una sustancia. Yo puedo decir que la verdad es una persona. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él nos está diciendo que la verdad no es simplemente algo abstracto, la verdad es algo que tiene sustancia. La verdad tiene la sustancia de Dios. La realidad, ¿cuál es la realidad principal de todo el universo? La realidad principal de todo el universo es Dios mismo, porque Dios es alguien y alguien es la verdad. Decir que Dios no existe es una afirmación completamente vana, pero proclamar la realidad de Dios es una afirmación sólida, sustancial, genuina y algo verificable o comprobable. Dios sí existe y es verdadero, y eso es lo que Pablo va a tratar allí. ¿Qué dice mi hermana Katy? Hermanos, disculpen un momentico. Era Elías el que nos iba a hablar. Mis hermanos, es que les iba a compartir algo acerca que estuve viendo hace algún tiempo, justamente sobre qué quiso decir Jesús cuando él dijo yo soy la verdad. Y estudiaba que la verdad, según la definición que se da en el diccionario Noah Webster, dice que es aquello que es fiel al original. Y si vemos que es fiel, fiel es lo mismo a o igual a. Entonces, bueno, esa es la definición que da, ¿no? Aquello que es fiel al original. O sea que Jesús estaba diciendo que él era fiel al original. ¿Y que es el original? Dios mismo. Y como decías ahorita mi hermano, su sustancia. Él mismo es el original. Entonces ahí estaba diciendo Jesús que él era Dios. Además de eso, también para explicar y para entenderlo mejor, encuentro un ejemplo que lo daba otro hermano, que se los voy a compartir, y es que cómo sabemos que un litro de agua es igual, si yo tengo aquí un litro de agua, yo como estoy segura de que eso es un litro de agua.
Si otra persona me dice a mí, eso es 1.1 litros de agua, pero yo digo, no, eso es 1 litro de agua, ¿cómo podemos saber quién tiene la verdad? Entonces, hay una entidad de medidas exactas que está ubicado en París y ellos son los que tienen estipulado, ¿cierto? Y tienen las medidas de cuánto es exactamente 1 litro de agua. Entonces, lo que podríamos hacer es dirigirnos hacia ellos, hacia los que tienen el original, porque esa entidad tiene digamos, sí, el original, la medida exacta. Tiene el recipiente calibrado el perfecto. patrón. Tiene el patrón, el recipiente que representa ese litro de agua o que muestra pues esa medida. Entonces allí nosotros yendo al original podemos saber que eso es así, ¿no? ¿Quién está diciendo la verdad? Entonces, bueno, espero que este ejemplo sea útil, mis hermanos, para continuar con el tema. Gracias. Vamos a París. ¿Qué dice Angelito? Entonces hay que ir a París para medir si la medida es correcta. Así es, por eso hay que ir a Cristo para saber que el Padre es fiel, o ir al Padre para saber que el Hijo es fiel, mi hermano. Claro, si el patrón, nosotros tenemos las tablas de medida y si uno quiere saber, pues los recipientes que se crean con esa capacidad, pues ellos están basados en un patrón, en una medida. Pero si yo quiero saber de verdad, bueno, esto sí es así, pues tengo que ir al patrón original. Y el patrón original, según lo que nos dice la hermana Katy, está en París, donde están los pesos y medidas. Entonces, si yo voy allá y digo, bueno, aquí sí no hay error, porque aquí está el original. Gracias, Katy, por la explicación. Decir que Dios no existe es una afirmación completamente vana. Pero cuando proclamamos la realidad de Dios, es una afirmación sólida, sustancial, genuina y algo que es verificable o comprobable. No es que Dios dice que es Dios y no puede verificar o no se puede comprobar. Dios sí existe y es verdadero, hermanos, qué maravilla. Y no tenemos una fe basada simplemente en ideas, sino que nuestra fe es verificable y comprobable con todos los hechos que vino a mostrar Jesús, porque los hechos que vino a mostrar Jesús no fueron hechos escondidos, sino que fueron hechos verificables, mostrables y comprobables. Bendito sea el Señor, porque Dios, que es espíritu, que no lo podemos ver, que no lo podemos tantear por nuestros sentidos, pues se hizo hombre para que fuera verificable y comprobable. Y por eso es que Dios, cuando está hablando aquí Pablo en Romanos, dice que basta que un día cualquier hombre que nace sobre este planeta mire hacia el infinito, mire hacia las estrellas y él comience a darse cuenta de que todo eso que está allá, todo eso que se ve en una noche despejada, toda esa cantidad de luces que parpadean, y si usted tiene un telescopio, pues podrá ver galaxias, estrellas, podrá ver muchas cosas que hay suspendidas. Usted llegará a pensar que si va hacia lo macro va a haber muchas cosas. Si va hacia lo micro, también va a haber muchas cosas. Si va hacia adentro de usted, todavía va a encontrar muchas cosas. Entonces, mis hermanos, la verdad es que el ser humano, cuando observa la complejidad del ser humano, cuando observa la complejidad de lo que lo rodea y cuando observa el universo en sí mismo, no tiene excusa, como dice Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y verdad se hacen claramente visibles, porque Dios nos muestra a través de todo lo creado que detrás de toda la creación hay un creador. Las cosas no se crearon al azar. Mire la complejidad de todas las cosas y usted se dará cuenta que nada está colocado allí al azar. Mírese usted mismo, mire su cuerpo, mírese usted cómo funciona, comience a entender cómo funciona el cuerpo humano
y usted se dará cuenta que nada de esto puede ser dado al azar. Por eso Pablo dice aquí que todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Dios. Cualquier persona que vaya en un desierto, vamos a poner este ejemplo, cualquier persona que va en un desierto y de repente caminando en el desierto, entre medio de polvareda, un viento pasa y se descubre un reloj que está ahí en ese desierto extenso. Aquella persona que recoge ese reloj y se queda mirándolo fijamente, destapa y ve ese mecanismo, nunca una persona va a decir, ¿cómo habrá llegado este reloj aquí? ¿De qué manera llegó este reloj aquí? Y llegaría a pensar, se creó solo, se hizo solo. El tiempo, el desierto, el azar, las circunstancias y todo lo que muestra ese reloj, tal vez se creó por una generación espontánea o por algo invisible o porque se unieron piezas. No, pues nosotros sabemos que no pasa eso. ¿Y por qué no pasa eso? Porque el hombre entiende y el hombre sabe que detrás de un diseño y de un gran diseño hay un diseñador. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que los hombres no tienen excusa porque ellos al ver el diseño de todas las cosas, al ver ellos el diseño perfecto en que están todas las cosas creadas, al meterse usted en la ciencia, hermano, usted a través de la ciencia se da cuenta de la complejidad de todas las cosas. Lo único que puede decir el hombre verdaderamente que hace ciencia es que esto no pudo llegar a estar aquí al azar, por las circunstancias, por un caos y un desorden que fue organizándose. No, pues, no es así. Entonces, Pablo está diciendo que los hombres, el hombre, está hablando del ser humano, ignora y quiere ignorar la realidad de que todo el universo es Dios mismo. Toda la experiencia plena de la vida del ser humano tiene su sustento en aceptar la existencia de que Dios es una realidad contundente. Si un ser humano quiere vivir una vida plena, si un ser humano quiere ser pleno en su vida, bienaventurado, como dice el Señor Jesús, bienaventurado significa muy dichoso. Ese hombre tiene que darse cuenta y tiene que comenzar con un fundamento en su vida. Si usted quiere vivir una vida plena, usted debe comenzar de que hay la existencia de un Dios verdadero, de un Dios absoluto y creador de todas las cosas. Ahí nos está escribiendo la hermana Anita argumentos también acerca de lo que estamos hablando. Dice, la existencia de leyes presupone la existencia de un legislador. Sí, mi hermana. Todas las cosas creadas nos muestran que hay un ser, tiene que haber un ser inteligente detrás de todas las cosas que a través de un diseño inteligente ha creado y nos ha creado a nosotros. El desconocer esta mínima verdad, al desconocer, al querer desconocer esta verdad, porque es que ni siquiera Pablo está diciendo que es que el hombre es ignorante. Si yo me pierdo de entender esto mínimo, yo no puedo decir que yo me pierdo de conocer esto mínimo por un desconocimiento o por la ignorancia humana, sino que yo debo entender que allí hay un hecho voluntario del hombre caído. El hombre caído que afirma que no hay Dios. La Biblia le llama eso al hombre necio, porque el hombre caído dice no hay Dios. ¿Qué afirma Dios? Que el hombre caído siempre abandona a Dios. Y esta es la genética de la naturaleza caída. ¿Cuál es la naturaleza de la genética? ¿Cuál es la genética de la naturaleza caída? Repeler la verdad de que hay un Dios sobre todas las cosas, único creador,
y dueño de todas las cosas. Esa es la genética que está en la naturaleza caída. Por eso la naturaleza caída repele la naturaleza de Dios. A ese repeler de la naturaleza caída hacia la naturaleza divina es lo que se le llama la ira de Dios. Porque Dios es un Dios santo y no se puede unir a algo que está caído. Dios es un Dios puro y no se puede unir a algo que está sucio. Dios es un Dios lleno de gloria y no se puede unir a algo que no tenga gloria, no tenga su gloria. Entonces, cuando el hombre decide voluntariamente desconocer a Dios, Pablo dice que viene el problema. ¿Y cuál es el problema en que viene? Pues que el hombre entra en un degeneramiento progresivo. Déjeme decirle que cuando Pablo habla de ese degeneramiento progresivo, él nos introduce al mundo romano, donde se veía una sociedad cada día más corrupta. Pablo está hablando de esto porque Pablo tenía un indicador, hermanos, un indicador. Usted sabe lo que es un indicador, ¿cierto? Un indicador es algo que nos muestra, que nos ejemplifica, que nos da la certeza de que si algo está ocurriendo, algo está pasando. ¿Estamos bien ahí, hermanos, o no? ¿Estamos bien? Hay silencio en la sala. Oh, yeah. Tengo que hacer este feedback porque no sé si ustedes se quedaron dormidos. Entonces, indicadores. Un indicador nos muestra que algo está bien o que algo está mal. Una pequeña muestra de algo, se saca de allí esa muestra y esa muestra me puede ayudar a entender definitivamente si algo está bien o algo está mal. Indicador de contaminación, por ejemplo, en la comida, ¿no? Cuando trabajaba en salud pública, a veces había un departamento que se encargaba de hacer inspecciones sanitarias en los establecimientos de alimentos. Entonces cogían un alimento y tomaban una muestra y decían de pronto, si aparecía ese indicador, decían, este alimento tiene E. coli. ¿Qué significa que tiene E. coli? Que tiene una bacteria que es contaminante. Entonces, Escherichia coli, ¿sí? Sí, señora. Y si eso tiene E. coli, es porque ese alimento está contaminado y puede afectarte. Entonces, el indicador de contaminación para que usted se pueda enfermar a través de un alimento, uno de los indicadores es la presencia de E. coli. Entonces, Pablo está diciendo aquí en Romanos que hay un indicador de que el hombre está cayendo cada vez más en un alejamiento de Dios y que ese alejamiento de Dios lo va a conducir a un indicador de que la sociedad está en un punto de quiebre que es muy peligroso. Y ustedes saben que Pablo ahí en Romanos nos habla de la homosexualidad y del lesbianismo. Eso lo estuvimos viendo y lo detallamos. Si usted no ha escuchado las otras enseñanzas, por favor, refiérase a la página www.estiempodecosecha.com en enseñanzas y ahí usted retomará la enseñanza, mi hermano, porque eso lo tratamos. Yo estoy aquí tratando de hacer un resumen para poder entrar al capítulo 2 y hay una concordancia. Pablo dice que no estamos diciendo que la homosexualidad o los deseos contra natura es el peor pecado. Lo que estamos diciendo es que sí existe en la sociedad un indicador manifiesto de degeneramiento, es ese. Y no por más, la Biblia dice que antes de que el Señor vuelva, la condición del mundo, de la sociedad mundial, iba a estar inmersa como en los días de Lot, donde se daban en casamientos. Pero si cuando
vamos a las escrituras, vamos a ver cómo era la sociedad de Lot, nos damos cuenta que la sociedad de Lot era una sociedad que estaba pervertida en el mundo de la sexualidad, principalmente. Ahí había un indicador de gran degeneración. Por eso, a partir de ese pecado, Pablo va a tratar todo el otro resto de pecados. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y entonces Pablo va a decir después allí que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Acuérdense que estamos hablando de una naturaleza que repele a Dios. Acuérdense que estamos hablando de una naturaleza caída. Estamos hablando de una naturaleza que es impía. ¿Y cuáles son las manifestaciones de una naturaleza impía? Pues Pablo aquí nos está dando un listado. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oye, qué terrible esa naturaleza, hermanos. ¡Qué terrible! Es una naturaleza impía. Es una naturaleza que detiene con injusticia la verdad, porque se comete toda injusticia y esa injusticia lo que está mostrando es como si no hubiera Dios quien pudiera corregir nada. No hay Dios, no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hagamos lo que queramos, vivamos la vida loca, comamos y bebamos que mañana moriremos. No va a pasar nada, no hay nada porque no hay Dios. Se detiene con toda injusticia la verdad, porque la verdad es una persona. ¿Qué dice, hermano Alex? No solo como para que pues caigamos en cuenta esa realidad, porque pues tú tocaste ahora el lesbianismo, la homosexualidad y el listado es igual de largo y ese se mezcla con todos. O sea, tú aclaraste que no es que sean los más pues malos. Yo recuerdo que por acá en los años 70 y pico, yo estaba muy niño, fue noticia nacional y fue el rubor más grande que hubo. ¿Se acuerda, Carlitos, cuando lo del enmaletado en el terminal de aquí de Cali? Que apareció un hombre descuartizado y enmaletado, eso fue como en el año 74, 75, yo tenía unos 8 años. Y esa noticia duró meses, porque cuando se había visto una atrocidad tan tenaz como esa. Pero ya nos hicimos o sea, es tan natural que existieron las casas de pique hace años en Buenaventura y se siguen encontrando hombres, mujeres enmaletados y ya uno lee eso y no sé, se va volviendo como insensible. Entonces sí es una realidad que definitivamente la palabra de Dios nos hace caer en cuenta que, porque esto pensaríamos que es para la gente mal y la gente de afuera, no, esto le está hablando Pablo a hermanos, o sea que hasta nosotros perdemos como la sensibilidad ante toda esta degradación que se va dando afuera y dentro de nosotros, mis hermanos. Bueno, gracias, mi hermano. Ahí usted acuerda ese episodio. Sí, claro. Claro, una sociedad que está corrupta, pues es una sociedad que cada día va empeorando su condición y van habiendo manifestaciones de pecado cada vez más atroces. Y cuando eso se vuelve lo común y lo cotidiano, como tú dices, hermanos, nos volvemos insensibles, ¿no? Nos volvemos insensibles. Yo sé que ahora los hermanos de Ecuador están pasando por una difícil situación. Ya sabemos, hemos estado orando los hermanos por lo que está pasando allá en nuestro país hermano, donde la violencia ha comenzado a afectar el día a día, ¿no? Ahora que yo estuve en Ecuador en el año pasado, estuve viendo las noticias de la televisión y yo era aterrado de ver que hace unos años atrás, cuando yo viví en Ecuador, hablar sobre un asesinato sicarial, pues eso era un escándalo, pero cuando yo estuve ahora el año pasado, pues eso ya, sí, terrible, 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 pero les digo, hermanos ecuatorianos, que en la medida que el tiempo va pasando, cuando uno va viendo cosas terribles, hasta uno comienza a volverse ya, oh sí, otra persona muerta. Se los digo a ustedes por la violencia que sufrimos aquí en Colombia, en el tiempo de que eso era pan de todos los días, asesinatos y asesinatos entre el ejército, la guerrilla, los paramilitares, y todos los días no había
una noticia en los medios de comunicación donde no apareciera mataron a 10 personas, mataron a 15 personas, mataron a 10 soldados, mataron a 10 guerrilleros, y tal vez uno en esa cotidianidad se familiariza tanto con el desastre que uno se vuelve a veces insensible. Hermanos, espero que allá puedan ustedes en el Ecuador no llegar a esos estados que vivimos acá, pero es así, el corazón humano se va endureciendo cuando va viendo una realidad como cotidiana, nos vamos familiarizando con algo que no tenemos por qué estar familiarizados. Y justamente eso es lo que se está haciendo hoy con la parte de la sexualidad, ¿no? Se quiere normalizar y se quiere desensibilizar algo que todavía en algunos hay, que es el entender de que las relaciones sexuales naturales son hombre con mujer en el marco de lo que Dios ha establecido, y ahora se quiere ir golpeando tanto esa realidad, mostrando por los medios, dándole a eso duro, para que nosotros también nos desensibilicemos y comencemos a ver esas relaciones como que es algo normal, avanzado, que es algo civilizado, que es algo de tolerabilidad, de tener una tolerancia positiva frente a las cosas y aceptar un mundo de cambio al cual nosotros tenemos que adaptarnos, porque los cristianos entonces seríamos como fósiles que están allí a merced de los cambios y que tenemos que ir evolucionando hacia esos cambios. Pues yo les digo que no, hermanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo nos está mostrando justamente todo lo contrario. Pablo nos está diciendo que cuando usted ve ese indicador de que una sociedad ha llegado a normalizar lo que no es normal, pues usted póngale mucha atención, porque está viendo el recrudecimiento de una degeneración de la conciencia del hombre, porque más adelante Pablo va a hablar de la conciencia. Ahora sí, hermanos, con esta introducción, vámonos al capítulo 2. Vámonos al capítulo 2 de Romanos, porque ahí vamos a empatar todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo, para seguir en el estudio de esta carta. Entonces vamos al capítulo 2, al versículo 1 de Romanos. Dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Oh, ay, ay, ay. Pablo pisó un callo allí doloroso. Pablo está hablando a la iglesia en Roma, está hablando tanto a judíos como a gentiles, conversos. Seguramente cuando Pablo está escribiendo la carta, pues él hace notar el pecado de culpabilidad más notorio de un hombre impío o del hombre caído, como lo que estamos hablando, y está mostrando la calidad de los pecados de esa naturaleza. Y seguramente muchos judíos todavía religiosos, morales, cuando se leía esta carta, seguramente ellos estaban pensando, bueno, menos mal que nosotros los judíos no somos así. Menos mal que esto que Pablo está diciendo lo está hablando a esos cristianos gentiles. Tal vez puedo decir yo que Pablo en este pedazo comienza a hablarle también a los judíos religiosos que seguramente estaban allí también. ¿Y por qué digo esto? Porque yo voy a tomar aquel pasaje de Lucas capítulo 18 del versículo 10 al 14, que yo sé que ustedes lo recuerdan. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan, hermano? Aquel versículo donde el Señor está hablando y está hablando sobre la situación y la condición de un fariseo versus un publicano que estaban en el templo. Cuando usted vaya a Lucas capítulo 18, usted va a ver
¿De qué se trata esta historia? Vamos a leerlo, voy a leerlo. Jesús dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Nótese que habla de un fariseo que es un hombre religioso, cumplidor estricto de la ley. Y ahí tenemos en la otra cara a un publicano que es un hombre odiado y repudiado por los de su nación, porque se le considera un pecador por todo el mundo, dado que era un hombre que cobraba, estaba bajo el tributo, que se le conocía como pecador, porque aprovechaba su relación que tenía con Roma para robar o para saquear de las cosas y las transacciones de impuestos que la gente hacía. Estaba a cargo del erario público, captando dinero para Roma, pero ese publicano era un judío y tenía su sustento y su vida y sus ganancias venían de ese tipo de actividad. No era una actividad muy reconocida como buena en tiempos del Señor. Entonces vemos las 2 caras de la moneda, el fariseo y el publicano. El fariseo estaba en el templo, ¿no? Y dice el Señor que ambos estaban orando. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteras, ni aún como este publicano. ¿Cómo le parece que está orando este fariseo? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús con esta sentencia lapidaria, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo está hablando sobre esos pecados allá en Romanos, muy seguramente muchos que estaban escuchando apegados a la religión estarían diciendo, qué bueno que eso que Pablo está diciendo, eso es para los gentiles, no para nosotros los judíos. ¿Por qué lo puedo decir? Porque cuando usted lee todo el capítulo 2, usted se da cuenta que Pablo se está yendo directamente contra la religión judía. Cuando usted lee ese capítulo 2 se da cuenta de eso. Los lectores de Pablo, porque estas cartas se leían, pueden haber estado tentados a pensar, esto se trata solo de los que no creen, no de nosotros. Tal vez aquellos judíos religiosos que según la ley, como Pablo lo había hecho una vez, a menudo pensaban que todos los demás hacían pecado y que ellos no eran eso que Pablo estaba hablando. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que en el siguiente capítulo Pablo revelará que de hecho nos ha estado describiendo a todos, incluso aquellos que intentan vivir bajo la autoridad de la ley de Moisés. Ahí no se estaban escapando los cumplidores de la ley según los preceptos de la religión judía. No es que todos nosotros cometemos cada uno de los pecados que está enumerando Pablo allí en la carta, ¿no? En los versículos anteriores, sino que Pablo está diciendo que la misma raíz del pecado, que es la impiedad y que es impiedad, gobierna en el corazón de cada uno de nosotros, seamos judíos o seamos gentiles, expresándose de una manera u otra. No es que el árbol, esa raíz de impiedad, produzca todos los frutos de una vez. Para unos sí, para unos produce ese tipo de frutos
que son muerte y que merecen la muerte, pero para otros otro tipo de esos mismos frutos que producen también muerte, porque el problema está en la raíz del árbol. Ese árbol produce muerte porque da frutos de muerte. Llámese quien sea. Aquí no está Pablo haciendo diferencia entre judíos y gentiles. Él está diciendo que toda la humanidad es culpable y que tenemos que considerar nuestra vida bajo la luz del Evangelio. Por eso la carta a Romanos se le considera la carta de la gloria del Evangelio, porque Pablo está haciendo una explicación básica aquí en el capítulo 1 y 2 de lo que el Evangelio viene a hacer. Por eso él dice, por lo cual eres inexcusable. Hermano, tú que estás allá, te quiero decir algo, eres inexcusable. Y es algo que yo me tengo que decir a mí mismo, soy inexcusable. ¿Qué significa inexcusable? Que no tengo ninguna defensa ante eso. Que ante esa realidad todos tenemos que taparnos la boca. Ante esa realidad todos debemos decir, es culpable y lo sabemos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podíamos decir que los pecados que Pablo habló, y por eso lo dije ahora y lo enfaticé, no es que estamos diciendo que el homosexualismo es el peor pecado, y no es que nosotros podemos sentarnos a juzgar y decir, es que esos homosexuales, esos desviados, no podemos hacer eso, porque si bien es cierto, ese pecado es un indicador del desarreglo y desacomodo de una sociedad que está al borde del abismo, pero no podemos decir que por esa razón nosotros nos podemos sentar en la silla de escarnecedor a juzgar a esa situación, a ese pecado, sabiendo que con el dedo estamos señalando, pero hay otros dedos que nos señalan a nosotros y nos muestran otras realidades, otra cara de la misma raíz de ese árbol. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ah, bueno, gracias, hermano. Carlitos. Por eso este versículo está hablando de la persona que está juzgando a otra, condenando a las otras personas. Por lo tanto, Pablo está hablando aquí de una persona moral. La persona con discernimiento moral que emite un juicio moral sobre alguien. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. La palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención. Preste atención a esto, hermano. Preste atención, porque ahora vamos a hablar sobre esto. Yo creo que aquí se va a tornar muy interesante lo que venimos tratando, porque vamos a entender claramente esto del juzgar, ya que este pasaje se utiliza para decir que el cristiano no debería de juzgar. Vamos a ver eso. La palabra usada aquí para juzgar lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar un veredicto contra la otra persona como culpable. Esta es la palabra que utilizó Pablo aquí para hablar de juzgar. No es Dios quien fija el veredicto, sino es el hombre Dios que emite su fallo. El hombre como Dios sentado en el trono, tratando de establecer un veredicto sobre la otra. ¿Ha encontrado usted eso? Yo creo que sí lo hemos encontrado, ¿no? Nosotros somos dados a juzgar desde esa posición de hombre que se sienta en el trono a decir, esa persona merece tal cosa y tal cosa. Pero quiero decirle una cosa, hermano. Pablo nos pone a todos bajo la misma condición de cualquier hombre. Entendemos que el problema del hombre no es tan solo un asunto de prácticas morales buenas o malas. Lo que el apóstol está diciendo es que el problema del juicio basado en nuestra percepción de lo bueno y lo malo es equivocado, porque al fin y al cabo el bien y el mal dependen desde la perspectiva del cristal con que se mira algo. Bien y mal pertenecen al mismo árbol, no podemos olvidar eso, que tanto el bien como el mal pertenecen al mismo árbol
cuando el hombre en su naturaleza caída se sienta a juzgar las cosas. Somos muy fácil, y eso lo digo cuando llegamos al Señor, para comenzar a ver y a entender las cosas malas que pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal, detectamos fácilmente las cosas malas que hace la naturaleza caída. Por ejemplo, estamos hablando de esos pecados que Pablo comienza a relatar. Homosexualidad, eso se ve, y bastante, eso es mal. Borrachera, eso se ve, eso es mal. Entonces este hombre habla vulgar, eso es mal. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros comenzamos a tener partida por identificar las cosas que son malas en la conducta, en el hacer, pero poco sabemos aquellas cosas que pertenecen a esa misma naturaleza caída, pero que están en la parte del bien y pertenecen al mismo árbol. Ahí tenemos problemas nosotros desde nuestra naturaleza caída tratar de juzgar cosas, porque a veces nosotros podemos ver buenos comportamientos hacia afuera, pero nosotros no sabemos esas buenas cosas que a nuestros ojos parecen buenas, que tanto provienen de la verdadera naturaleza divina o simplemente son cosas buenas que nacen de la naturaleza del hombre caído, porque el hombre caído también tiene y hace cosas aparentemente que se ven buenas, pero que tienen un problema, y ese problema está situado en la intención con la que se hace una cosa. ¿Estamos allí, hermanos? Yes. ¿Estamos, hermanos? Estamos, Carlitos. Sí, Estamos. señor. Sí. Mira, Rocío Wilkie. Rocío alzó 25 manos, una para cada uno. Bueno, amén, amén. Hay muchas cosas que el hombre considera buenas, pero son malas. Hoy mismo, justo a la realidad que nos estamos enfrentando. Si usted se pone a hablar con un psicólogo de pronto de esta nueva ola y de la nueva agenda que está imperando en el mundo, él verá como muy bueno que un hombre y una mujer expresen su sexualidad libremente en un mundo sin tapujos, en un mundo sin restricciones, que le permite a ese hombre y a esa mujer expresar su sexualidad desde su propia necesidad, de la cual la persona quiere abogar de que sea no solamente practicante, sino reconocida, aplaudida, aceptada, validada y legalizada. Y eso parecería para el hombre que eso es bueno. No, hermanos. Eso pertenece al mismo árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de ganar el acuerdo de la persona moral en condenar al pecador obvio, ahora Pablo voltea el mismo argumento sobre la misma persona moral. Porque le dice Pablo a esa persona moral: tú que juzgas, haces lo mismo o haces lo mismo, porque todos tenemos la misma naturaleza. Cierra el micrófono, Anita, porfa. Gracias, Anita. Tú que juzgas, le dice a ese hombre moral. Pablo le está hablando a un hombre moral religioso. Le está diciendo: tú que juzgas, hace lo mismo, y hace lo mismo es porque todos tenemos la misma naturaleza, todos nacimos con la misma naturaleza, recibimos la misma naturaleza de nuestros primeros padres, que se sentaron a juzgar a través de su instinto emocional, qué era lo bueno y qué era lo malo, de acuerdo a lo que ellos habían comido, porque ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice Pablo, le dice: tú que juzgas, hace lo mismo. Hace lo mismo. La persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino que es culpable de practicar las cosas que él juzga en otros. Esto es algo que el hombre moral se opondría, pues. Cualquier judío que estaba ahí oyendo a Pablo
decir o leer esa carta cuando Pablo la mandó, diría, yo no soy nada de eso como lo que están diciendo allí. Pablo demostrará que esto es la verdad. ¿Cuál es el problema que surge cuando leemos este pasaje descontextualizado de las Escrituras? Porque nosotros a veces podemos tomar un pasaje y lo descontextualizamos de la Escritura. Voy a volverlo a leer, hermanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en los hijos de Dios cuando se toma un pasaje como estos? La pregunta natural que surge de un hijo de Dios es, entonces nosotros estamos llamados a juzgar o no podemos juzgar, o qué es lo que podemos juzgar. ¿Qué tal la pregunta? Vuelvo y se la repito. Si Pablo está diciendo que yo que juzgo hago lo mismo, entonces mejor me quedo callado, mejor yo no juzgo nada. ¿O qué es lo que, o habrá unas cosas que sí podemos juzgar o no podemos juzgar? Mientras tomo un poquito de agua, mis hermanos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a lo que estoy diciendo. El hermano Alex. Bueno, yo voy a dejar la polémica encendida porque voy a volarme 7 minuticos a ir a recoger a mi Sofi. Yo pienso que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el hombre espiritual puede juzgar todo. El hombre espiritual. Entonces pienso que entre nosotros los hermanos, pues de pronto no sería juzgar, pero sí nosotros si estamos viendo que un hermano, una hermana está de pronto andando en lo que no debe andar, pienso que sí, tenemos la autoridad por el Señor para llamar a ese hermano y amonestarlo sobre eso. Ya regreso. Bueno, aquí el hermano Alex deja la polvareda encendida y se va. A ver, el hermano Ángel Lewes y después la hermana Luz. Jesucristo ya tocó ese tema cuando pasamos por los evangelios. En el Sermón del Monte, él habla que aquel que hace aquellos, Jesucristo lo define como hipócrita. Tú que quieres quitar la viga del ojo de tu hermano, perdón, tú que quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y tienes la viga en tu ojo, hipócrita. Muy bien, Angelito. Justamente vamos a leer ahora ese pasaje de Mateo 7 del 1 al 6, porque se unen estos dos pasajes a veces en nuestro entendimiento, y entonces podemos llegar a la conclusión de que no, definitivamente nosotros no estamos llamados a juzgar nada ni a nadie. ¿Será eso lo que quiere decir la palabra de Dios? La hermana Lucelena Arbeláez. Bueno, hermano, yo estoy de acuerdo con el hermano Alex. El hombre espiritual sí puede juzgar. De hecho, en Juan 7:24 dice el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y la diferencia es que nuestro juicio, como usted decía ahorita, no es para dar un veredicto de condenación, sino si es con los hermanos, el propósito es como restaurar al hermano. Y también, digamos, espiritualmente también es como lo veo yo como una prevención para nosotros mismos, porque, por ejemplo, hay alguien que está predicando cosas que no son. Yo tengo que, en el espíritu, saber que lo que está haciendo y lo que está exponiendo es falso. Yo no puedo, ay, no, pues sí, pues él puede tener la verdad, sabiendo uno que espiritualmente en el espíritu no está siendo conforme al Señor. Entonces, como esas dos partes, como la de prevención y la de restauración, lo veo yo. Perdón, no tenía el micrófono abierto. Gracias, hermano Luz, porque se están abriendo entonces
algunas cosas, algunas posibilidades que nos permiten a nosotros tener un sentido concreto acerca de lo que las escrituras nos van a enseñar sobre esto, que es muy importante. A ver, Germán. Bueno, buenas noches a los hermanos que no he saludado. Pues yo percibo que el versículo dice el que citó el hermano ahora que el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿no? Entonces, pues el hombre espiritual es Cristo, ¿no? Porque ese hombre realmente lleno del Espíritu Santo, ese hombre conforme a la medida del Padre, pues es solamente uno. Y por eso es que Dios Padre viene a darnos la vida de ese varón perfecto, porque para Él es ese solo varón perfecto. Y en la medida que nosotros vamos siendo transformados, en la medida que la justicia de Dios se va estableciendo en nosotros, pues nosotros vamos haciéndonos uno con Cristo. Y en la medida que yo me hago uno con Cristo, pues es la vida de Cristo la que está manifestándose en mí. Y está con mi vida, estoy juzgando y estoy dando testimonio de un hombre conforme a la imagen del Dios que lo creó. Entonces, habrán determinadas situaciones en las que el Señor me permitirá el Espíritu Santo que mora en mí, que está cada día manifestando más ese Cristo y haciéndolo real en mí. Habrá momentos en que me permita hacerlo con palabras, pero también hay un juicio permanente que yo estoy estableciendo sobre las tinieblas con el testimonio de mi vida. Entonces, es como esa sensibilidad al Espíritu Santo y cada día estar en esa perfecta comunión para que cada día se manifieste más el Señor en mí, porque el que juzga es Él en mí, y si yo permito que ese juicio se establezca primero dentro de mí, que ahí cabe también perfectamente lo que decía el hermano, en la medida en que yo permito que ese juicio se establezca dentro de mí, pues yo también estoy siendo testimonio para otros de que Dios es veraz y de que sí hay un hombre conforme a la imagen de Dios. Cada día se está manifestando más ese hombre conforme a la imagen del que lo creó, que es Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que yo percibo, mis hermanos. Muy bien, hermano Germán. Retoma la palabra la hermana Luz. Sí, hermano, solo para leer 1 Corintios 2, 15, 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el hombre espiritual, nosotros, el Señor conformándose en nosotros. Bueno, ahí Luz, la hermana Luz, ha traído otro pasaje que está también en la Biblia. No está fuera de las Escrituras. Está mencionada por el mismo apóstol Pablo que escribió el libro a los Romanos. Entonces encontramos que, por un lado, podría usted pensar, no hay que juzgar porque Pablo está diciendo que yo que juzgo hago las mismas cosas. Y por otro lado está diciendo, pero el espiritual juzga todas las cosas. Voy a introducir una palabrita sobre todo en el día de hoy. Porque hoy en día tenemos una palabra que se ha enquistado en nuestra vida cotidiana y es la palabra tolerancia. Con esa palabrita se ha jugado mucho en este tiempo y es una palabra peligrosa dentro de un contexto que no sea manejado de acuerdo a lo que las escrituras nos quieren mostrar acerca de lo que es la verdadera tolerancia. ¿Qué establece la tolerancia como el mundo la establece hoy? La tolerancia establece que la verdad está determinada por cada individuo, no por Dios. O sea, la tolerancia positiva, ¿no? Nada es, no todo es absoluto, la verdad es relativa. Ante las diferentes percepciones del relativismo, cada persona ha de tener la razón de acuerdo a la perspectiva y a la realidad que esa persona vive. Eso es lo que se llama la tolerancia hoy en día, según el mundo, ¿no? Por eso en temas como la sexualidad, el comportamiento sexual,
existe un creciente sentimiento anticristiano en el mundo occidental, porque ser tolerante para el mundo de hoy es pasar por alto todo aquello que al hombre le parece bien, aun cuando esto sea a los ojos de Dios, a lo que la palabra de Dios dice sean malas acciones según Dios. Entonces, sustentándose en esto de la tolerancia que debemos de tener, ser unas personas, casi que podríamos decir que al cristiano que está queriendo ser espiritual, yo pienso, hermanos, pienso por lo que está pasando en el mundo, un día nos van a llegar a llamar terroristas. Porque cuando se habla de un cristiano que está caminando conforme a la verdad, se le dice que es un hombre radical, y un radical inmediatamente te lleva a lo del extremismo islámico, a lo que hacen estos hombres en su radicalismo religioso, y en ese radicalismo religioso te vuelves un hombre peligroso porque estás dispuesto a no transigir con otras personas. Esa palabrita de que se está manejando hoy de que terrorismo se acusa a todo aquel que está contra el establishment, yo creo que en un momento determinado puede ser, pienso que no muy lejos, aquellos que comencemos a mostrar nuestra voz en contra de lo que al mundo le llama que hay que tener tolerancia y ser tolerantes, ser hombres de la nueva era, hombres de la nueva sociedad, de la sociedad que no es intransigente, se nos va a llamar terroristas. Por eso decía que algunas personas toman este versículo de Romanos 2:1 y lo unen con Mateo 7:1-6, y vamos a ver entonces qué dice Mateo 7:1-6, uniéndolo con el capítulo 2 de Romanos 1, para ver si logramos entender un poquito más. Vayamos, hermanos, a Mateo 7, porque como decía ahora el hermano Ángel, Mateo 7 está dentro del contexto de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso más extenso que dio el Señor Jesús, del que lo registra con mayor exposición Mateo, porque va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de la Biblia, y eso son 2 capítulos donde Jesús está, el Señor, nuestro Señor, está hablando acerca de aquellas verdades, comportamientos, maneras de ser que se esperan de un discípulo de él. No es como algunos dicen que es que Mateo fue dado para el contexto judío, como lo oí hace algunos días, que alguien decía, es que el Sermón del Monte fue para un contexto judío y fue dicho para judíos. Hermanos, el Sermón del Monte fue dicho para judíos, sí, eran judíos, pero está dentro del contexto de lo que el Señor dijo a todos los que van a ser discípulos de Él, a todos los discípulos, porque cuando Él subió a dar ese sermón, cuando Él subió a la cúspide de este monte, Él dio su sermón y llamó para sí a sus discípulos. Y si usted y yo, si usted se considera un discípulo de Jesús, este sermón es para usted. Las palabras dichas en este sermón son para usted, mi hermano. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Entonces dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y como dijo el hermano ahora Ángel, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Entonces, cuando un hermano está viendo alguna situación, como decía ahora la hermana Luz, una cosa que está haciendo otro hermano, algo que está diciendo otro hermano, un comportamiento, una actitud que usted ve en un hermano y usted va y habla con ese hermano, o usted habla con otro hermano y dice, mira, yo veo esto que está pasando en otro hermano, que no está, que no veo, que lo veo desenfocado de acuerdo a la vida de Dios. Pueda que ese otro hermano diga, acuérdese hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzguéis. O como dice el apóstol Pablo, tú que juzgas, no haces lo mismo, entonces mejor quédese callado, hermano, espere que Dios hará. ¿Será esa la actitud de lo que la Biblia nos está hablando? ¿Será que ese es el juicio que Dios espera? ¿El juicio del silencio? ¿El que Dios espera en sus hijos? Vamos a hacer una especificidad aquí, hermanos. Hay un juicio según el mundo, hay un juicio según el hombre caído. Eso ya lo hemos visto. Según el hombre natural. El hombre natural que está en su vieja naturaleza, que está en su árbol viviendo la vida de lo que come, de lo que él entiende que es bueno y que es malo, sentado en su trono, desalojando a Dios de él, definiendo ese hombre que es bueno y que es malo. Ese juicio que sale de ese hombre es un juicio según el mundo porque está acomodado a las circunstancias de un mundo. Pero la Biblia nos habla de otro juicio. El juicio que viene según el hombre que está en la nueva naturaleza, el hombre que está en una relación con el Señor, el hombre que ha decidido soltar su trono, cedérselo al Señor, y que es el juicio, según la Biblia, para los hijos de Dios. Aclaremos que el juicio del que habla el mundo no es el mismo juicio del que habla la palabra de Dios. Se oponen en su origen, naturaleza y propósito. Vuelvo y lo repito. El juicio del cual el mundo habla de juzgar las cosas no es el mismo juicio del que la palabra de Dios nos aconseja, porque ellos dos se oponen en su origen, naturaleza y propósito. El juicio del que habla el mundo acusa y apunta con el dedo para destruir, para acabar y matar. Ese es el juicio según el hombre que está sustentado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre que vive en su naturaleza carnal. Busca destruir. En cambio, el juicio del que habla la palabra de Dios y que es del verdadero Hijo de Dios, debe, como decía la hermana Luz, llevar en sí mismo condiciones para el arrepentimiento por un lado y condiciones y advertencias para salvar. Ese no es un juicio condenatorio, eso es un juicio admonitorio que lo que busca es buscar un cambio, buscar un enfoque, tomar una rienda, eso que en la Biblia se llama arrepentimiento. Ese juicio lo que busca es llevar a la persona a un arrepentimiento, o es un juicio que busca que la persona recapacite, vuelva al camino, y es un juicio que no es para destruir, para acabar o para matar. ¿Estamos hasta ahí bien, hermanos? Dedito arriba, como dice Rocío, como lo pone la hermana Rocío. Bueno, por lo menos la hermana Rocío dice que sí. Las escrituras enseñan claramente que hay un solo Dios, que es el Señor y juez supremo de todo lo que existe. No hay un juez por encima de él y que él solo tiene la autoridad para determinar cuál es la autoridad que Dios tiene para determinar un juicio justo. Dios puede ver lo que el hombre no ve. Dios puede conocer las intenciones o motivaciones del corazón del hombre
y su comportamiento y decirnos si eso es correcto o es incorrecto. Dios ve lo que el hombre no ve. Dios ve el corazón. Y Dios es el único que puede llegar a establecer un juicio verdadero conforme a la intención del corazón. Porque Él ve eso. Ningún ser humano puede ver la intención del corazón con lo que alguien hace algo. Yo puedo ver el obrar de alguien, yo puedo ver lo que está afuera, yo puedo ver y decir que lo que esa persona está haciendo y puedo emitir un juicio con relación a lo que yo veo que está mal, pero yo no puedo juzgar la intención. La hermana Rebeca, buenas noches, hermana. Buenas noches con todos, buenas noches Carlitos, qué gusto nuevamente estar unidos en este tiempo. Amén. Realmente que ya hacía falta, ¿no? Sí, así es. Bueno, Carlitos, con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia en esto de cómo el juicio del hombre y el juicio de Dios, y yo creo que la gran diferencia es en que el Señor en su juicio nos da lo que necesitamos. El hombre, en cambio, reclama lo que se merece. Es decir, en un juicio esto es lo que merece, esto es lo que se merece. Y nosotros miramos desde esa óptica, ¿no? Hay que darle lo que merece. Pero Dios, que es el juez justo, Él nos da lo que necesitamos. Esa es la gran diferencia, porque como tú decías, Dios siempre nos juzga, pero es para que lleguemos a un verdadero arrepentimiento, para que lleguemos al propósito que Él quiere provocar en el ser humano, ¿no? Y siempre es, como dice la palabra, ¿no? Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de calamidad. Entonces, por eso los juicios de Dios son justos, ¿no? Aun cuando si lo que necesitamos es una buena disciplina de parte de Dios, pues siempre eso resultará para bien. Por eso la palabra dice que para los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien, porque los juicios de Dios nos llevan a eso, ¿no? Eso quería compartir, Carlitos, comentar, pues. Gracias, mi hermana Rebeca, te hemos extrañado en todo este tiempo, mi hermana, que hemos estado ausentes de este medio, pero qué bueno verte, escucharte nuevamente. Bueno. Gracias, Carlitos. La hermana Anita Milena Jaramillo. ¿Me escuchan, hermanos? Perfectamente. Ah, bueno. Es que estaba mirando un versículo, me acordé de un pasaje de Gálatas, está en Gálatas 6, del 1 al 9, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces yo creo que más que juicio es como un llamado de atención para restaurar al hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. Eso es lo que quería comentar, Carlitos. Ya, qué bien, Anita. Efectivamente, pero eso es justamente, juzgar significa hacer una separación entre lo que es y lo que no es. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de lo que el Señor nos está enseñando, ¿estamos llamados a hacer una separación entre lo que es y lo que no es? Sí. ¿Si lo estamos viendo? Sí. Veamos el Salmo 9.8. ¿Qué dice el Salmo 9.8? Con relación a Dios, ¿no? Como Dios que está en su trono, dice, Él juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Salmo 9.8. ¿Quién es el único que puede juzgar al mundo, como decía la hermana Rebeca, con justicia? Pues el Señor. Con equidad, o sea, Él no se le va la mano más, ni se le queda la mano, ni alarga mucho la mano, ni acorta mucho la mano. Con equidad, con equilibrio. Ejecutará juicio no solamente sobre unos hombres, dice sobre todos los pueblos, para ver
nuestro comportamiento con relación al juicio, tenemos que ver al Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es nuestro modelo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y vamos a ver qué dice Jesús acerca del juicio. Yo pido que leamos Juan 8, 15, 16, Juan 5, 30 y Juan 5, 22. Lo voy a repetir para que algunos hermanos lo tomen. Juan 8, 15, 16. El hermano que lo tiene me levanta la manito. Juan 5, 30 y Juan 5, 22. Porque Jesús es el Hijo del Hombre y Él es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Y como unigénito de Dios, Él nos muestra cómo es un hijo de Dios sobre esta tierra. Cómo debe ser un hijo de Dios sobre esta tierra. Entonces veamos qué dice Jesús con relación al juicio. ¿Quién tiene Juan 8, 15, 16? A ver, Luz Helena. Cierra el micro, Anita. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¡Wow! ¡Qué revelación, hermanos! ¡Qué tremendo lo que está diciendo el Señor! Dice, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues el hombre adámico, el hombre que toma el juicio y se sienta en el trono él para juzgar. Y dice, Señor Jesús, vosotros juzgáis según la carne, según lo que ustedes ven, según su experiencia, según lo que conoce, según como haya sido moldeada su educación, según como haya sido moldeado su entorno, su cultura, su sociedad. Vosotros juzgáis según eso. Y Jesús va a decir, yo no juzgo a nadie de esa forma. Yo no juzgo a nadie según la carne. Más bien va a decir el Señor, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Ya habíamos dicho que, ¿qué es la verdad? La verdad es una persona. La verdad contiene una sustancia. La verdad no es un concepto. Y él dice, yo juzgo y mi juicio es verdadero. ¿Y por qué dice el Señor que su juicio es verdadero? Por algo que él, en su naturaleza, en su comunión e intimidad podía decir, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Tremendo, hermano, tremendo lo que el Señor nos está diciendo, porque el Señor está diciendo, cuando yo juzgo, no lo juzgo según mi percepción, según mis conocimientos y mi experiencia. Yo cuando juzgo porque me mantengo en unidad y comunión con el Padre, porque yo soy la palabra de Dios viviente y la palabra de Dios viviente tiene relación con el Padre viviente y a través de esa relación y comunión yo puedo juzgar, porque estoy en comunión con la palabra, porque soy la palabra y porque el Padre me da la autoridad de la palabra para poder juzgar lo que está en contra, fuera, lejos o que está mostrándose o revelándose en contra de lo que es la misma palabra o la misma naturaleza o la misma vida de Dios. ¿Estamos hasta allí? Vamos a leer Juan 5:30. A ver, Angelito Ewes. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tremendo, gracias, Angelito. Mire lo que dice el Señor. No puedo hacer yo nada por mí mismo, ni siquiera yo estoy juzgando las cosas porque a mí se me ocurre, porque yo me siento a ver, uy, qué terrible lo que está haciendo esa persona. Dice, según oigo, ¿y a quién es que está oyendo el Señor? Pues el Señor está oyendo al Padre. Según oigo, así juzgo. Y dice el Señor, y mi juicio es justo. ¿Y por qué el juicio de él es justo? Porque aquel que emite juicio, aquel que está, como decía ahora el hermano, como decía el apóstol Pablo, el que es espiritual puede juzgar todas las cosas, porque el espiritual no está buscando su propia voluntad, sino que el espiritual está pretendiendo, está buscando que la voluntad del Padre sea hecha en esta tierra.
Entonces Jesús dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Esto no es, a mí me parece mal porque esta persona está afectándome. A mí me parece mal porque esta persona está afectando a tal situación. A mí me parece mal porque esta persona está haciendo y no nos está mostrando beneficios en lo que está haciendo. No, yo no puedo juzgar según mis criterios. Pero si yo estoy en la palabra, si yo estoy en el Espíritu de Dios, si yo estoy en esa comunión con el Señor y en esa relación, yo puedo estar mirando cómo la voluntad del Padre en determinado momento no se está haciendo. Juan 5:22. ¿Quién tiene Juan 5:22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Gracias, hermana Rocío. ¿Cómo les parece a ustedes? Dice que el Padre sentado en su trono ha descansado, está sentado en un trono de juicio, y su Hijo está aquí en la tierra, Jesús. Y entonces, mientras Jesús está aquí en la tierra, Jesús está juzgando todas las cosas que están en contra, en rebelión, que están adversas y que están fuera de la realidad del Padre. Eso lo está juzgando Jesús con su propia vida, mientras está aquí en la tierra, dice, sino que todo el juicio se le ha confiado al Hijo. Él es el Hijo del Hombre, Él está metido en una carne y hueso como nosotros, Él conoce tu realidad. Él conoce la razón por la cual tú caes, por la cual tú pecas, y Él sabe cuál es tu realidad. Por eso Él tiene esa autoridad y a Él se le ha confiado como hijo de Dios, como hijo del hombre, se le ha confiado eso. Te pregunto, el Señor Jesús en este momento está centrado a la diestra del Padre. ¿Quién tiene en este momento ahora aquí para juzgar las cosas? ¿Sí se cachó la pregunta? ¿Al Espíritu Santo? Bueno. A la iglesia. A ver, ¿y quién es la iglesia? Nosotros. Pero Cristo está conformado en nosotros, pues la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces pregunta, ¿quién está aquí en este momento y quién tiene que estar emitiendo juicios sobre las cosas? ¿Quién? Nosotros, los hijos de Dios. ¿Nosotros? Sí, señores, sí, amados hermanos. Nosotros en este momento estamos llamados a ejercer juicio sobre lo que está pasando. Porque en este momento, si usted y yo somos hijos de Dios, si usted y yo estamos en una relación, comunión con el Señor, Jesús está dentro de nosotros. Y Jesús que está entre nosotros, como lo dijo Germán muy bien, el Cristo que está en mí estará en esa vida estableciendo juicio a través de sus hijos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿O estamos desenfasados? Bien. El único que dice bien es Angelito. A ver, Alex. Es que mira que hay cosas bien hermosas en la palabra, porque Juan 8:15, 16 y Juan 5:30 comparados con Juan 5:22 podríamos decir que chocan, porque en los primeros está diciendo Jesús que Él no juzga, que el que juzga es el Padre. Pero ya acá en el 5:22 lo vemos diciendo que Él es el que juzga. Entonces hay unos paralelos a nosotros. Nosotros podríamos decir, si vivimos pues en esa comunión permanente con el Señor y permitimos que Él se manifieste a través de nosotros, podríamos decir lo mismo. Es que yo no estoy juzgando. El que está juzgando es el que mora en mí. Entonces mira que es como la misma similitud, ¿no?, que hace Jesús en los dos primeros, pero luego dice que pues ya el Padre descansa, como muestra pues la palabra y nos explicas tú allí. Ya el Padre descansa porque tiene quien juzgue en el nombre de Él.
Ahora Jesús descansa, pues porque también tiene quien juzga aquí en la tierra en el nombre de Él, que somos nosotros. Yo creo que es muy claro lo que está diciendo el hermano Alex. De hecho, por eso leímos, la hermana Lucelena leyó, dijo, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas, sino que nosotros no nos lo hemos creído. Y no nos lo hemos creído por nuestro problema que tenemos de no entender qué es verdaderamente ser espirituales, entrar en esa dimensión, entrar en el camino de ser espiritual es entrar en el camino hacia la madurez y poder establecer juicios sobre las cosas que se están saliendo del orden aquí en la tierra. ¿A quién tiene Dios entonces ahora que estamos viendo cómo se están dando las cosas y que a lo malo están llamando bueno y a lo bueno malo, y que estamos viendo esta sociedad como a quiénes son los luminares que están aquí colocados para traer el orden y separar las tinieblas de la luz? ¿Quiénes son? Pues hermanos, usted y yo somos los llamados a ser, por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, y también dijo, ustedes son la sal de la tierra. Vaya responsabilidad. Pero como Alex está diciendo, entonces me agarro a juzgar. No, porque lo que tenemos que decir es, bueno, yo no juzgo. El que juzga es el que está dentro de mí. La palabra encarnada en mí está comenzando a juzgar las cosas. ¿A dónde tiene que comenzar ese juicio? En casa. Hermanos, ¿estamos ahí un poquito claros? No, quisiera A ver hablar. qué dice Katy Sí. y la hermana Rebeca. A ver. Sí, Carlitos, yo creo que ahí un poco, no sé si estoy bien, no estoy bien, pero yo más bien, como lo entiendo, eso es, no es tanto a emitir juicio, sino más bien a discernir. Estamos llamados a discernir todas las cosas para poder hacerme un concepto, un criterio, para tener un criterio claro. O sea, porque no es tanto ese juzgar como emitir un juicio. Yo más bien le veo como discernir todas las cosas, o sea, analizar todas las cosas para tener claro, y entonces sí poder, no sé si dar un juicio con respecto a algo, no sé si me hago entender, pero yo más bien le veo en eso, no es que estamos llamados a juzgar, sino más bien a discernir, a analizar, porque por el Espíritu Santo podemos ver acerca de una situación que se puede ver muy micro, nosotros por el Espíritu Santo podemos verlo en un macro y tener todo un criterio más amplio para poder, por decir, tomar una decisión más acertada, pero en base a un discernimiento, más que a un juicio, no sé, yo a menos así lo entiendo, no sé si puedo estar equivocada. Bueno, gracias Rebeca, ya vamos a ver eso. ¿Qué dice la hermana Katy? Mis hermanos, es Haritol. ¿Qué hubo, Jarito? Buenas noches para todos, mis hermanos, no los había saludado. Yo quería traer como un ejemplo práctico, tal vez nos ayude con lo que la hermana Rebeca estaba diciendo, porque tú ahorita mencionaste la palabra tolerancia, y yo me acuerdo mucho que pues en la oportunidad de capacitación que el Señor me ha permitido en la parte de ingeniería, veía la tolerancia desde un punto de vista pues de fabricación de piezas y de otros términos más en mecánica. Les voy a leer un pedacito y luego como la aplicación espiritual que yo encuentro en ello. Dice que la tolerancia dimensional o tolerancia de fabricación es un término propio de la metrología industrial que se aplica a la fabricación de piezas en serie. Dada una magnitud significativa y cuantificable propia de un producto, es decir, dimensiones, resistencia, peso o cualquier otra, el margen de tolerancia es el intervalo de valores en el que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida, lo que determina la aceptación o el rechazo de los componentes fabricados. Entonces, si lo estamos viendo desde el punto de vista que tú dices del juzgar, si vamos al margen del intervalo que estamos hablando de tolerancia, estaríamos hablando de qué tanto estamos centrados en el Señor y qué tanto ese margen de tolerancia o ese margen o esos límites me permiten a mí aceptar o rechazar esa pieza, por ejemplo, que estoy fabricando. Un ejemplo, voy a fabricar un tornillo para que encaje dentro de una tuerca.
yo tengo que revisar si las medidas que tengo para ambas piezas, una respecto de la otra, pueden encajar para que cumplan su función. Si vemos la tolerancia desde el punto de vista que el ser humano lo toma, es como al revés, es como que, bueno, yo tolero o acepto esto y lo otro y como que al final va a encajar de alguna manera. Pero si lo llevamos desde el punto de vista de ingeniería, si yo tomara esa decisión, yo no podría encajar ni digamos, desarrollar ningún componente, porque siempre estaría con el problema de que nunca estaría dentro del margen o dentro de las tolerancias que estoy buscando. Entonces, si lo llevamos al Señor, es lo mismo, es como lo que decía la hermana Rebeca. Si yo estoy dentro de lo que el Señor me está mostrando en el Espíritu, yo voy a poder realmente rechazar o aceptar aquello que el Señor me está mostrando dentro de esa tolerancia que Él me está mostrando, si lo aplicamos en ese término y en esa, digamos, desde ese punto de vista que les acabo de enseñar, mis hermanos. Era lo que quería compartirles. Ojalá haya sido claro, gracias. Gracias, mi hermano Jarito. De términos ingenieros nos está hablando aquí el hermano Harold de la tolerancia. A ver, voy a recordarles algo. Cuando yo hablo de juzgar, no estoy diciendo que yo estoy en la capacidad de juzgar las intenciones del corazón. No, no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que tenemos la capacidad, porque lo único que puede hacer eso es el Señor. Pero cuando estamos hablando de juzgar, estamos hablando de que como hijo de Dios yo tengo que aprender a establecer lo que es y lo que no es. Tengo que comenzar a separar, tengo que, por la vida del Espíritu, entender qué es y qué no viene de Dios, qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué está en el Señor y qué no está en el Señor. Ese es el juicio que me está pidiendo el Señor. No me está diciendo que yo vaya a decir, usted queda condenado porque hizo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es que si yo estoy en Cristo, yo puedo tener claro esa diferencia en varias circunstancias, como lo que se presenta en Primera de Corintios, cuando aquel hombre que era cristiano tenía a su padre, que también aparentemente era cristiano, y ese padre tenía una madrastra, y parece que ese hijo con esa madrastra estaban en fornicación. Decía Pablo que cómo era posible, dice, os he escrito para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad ese perverso entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hay un caso de una persona que se llama hermano, que está directamente atentando contra lo que es la palabra, la realidad de la vida de Dios, y que está en medio de esas personas. Pablo les dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas? ¿No sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que habemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, lo que Pablo está diciendo es que si nosotros estamos en el Espíritu, podemos juzgar todas aquellas cosas, y juzgar es hacer una separación de la luz y las tinieblas, mostrando la realidad de lo que es y de lo que no es. Hermana Yamilet. Sí, mi hermano, estaba leyendo Primera de Timoteo 3:15, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
aquí habla de cómo la iglesia tiene la verdad, o sea, es una columna que el Señor dejó, es el cuerpo de Cristo y no es el juzgar, como lo hablas tú, la explicación que estás dando es muy clara, sino es que tenemos a Cristo y no juzgamos nosotros, sino que el que está en nosotros mirándolo a Él, ¿qué dice Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la palabra que está escrita en nuestros corazones, que vamos a juzgar conforme a Cristo, al Espíritu? ¿Qué dice el Señor frente a lo que se nos presente en nuestro diario caminar, en lo que el mundo está viendo como bueno? ¿Qué dice el Señor? Y en esa autoridad que da el Espíritu para darnos en la verdad frente a lo que se está, a lo que tengamos, lo que el Señor nos ponga en medio de nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, pero siempre mirando a Cristo, porque somos la iglesia, somos nosotros, tenemos la verdad, tenemos al Cristo viviente morando en nosotros y Él es quien juzga. ¿Sí me hago entender? Sí, mi hermana, creo que te entendimos. La hermana Luz, excelente. Hermano, pienso que nosotros sí tenemos que ser radicales en el juicio con el pecado, porque como está leyendo la hermana, y bueno, como ya han dicho varios, tenemos que ser radicales porque no podemos caer en ese tipo de tolerancia que está cayendo el mundo cada vez más depravada. Y eso empieza también por nosotros. Si no juzgamos el pecado en nosotros, si no lo reconocemos, o sea, tenemos que ser radicales con el pecado, primeramente en nosotros. Vaya, hermanos, tremendo. Alecito, y con Alecito terminamos porque se nos fue. Sí, eso te iba a decir algo muy puntual. Yo pienso que sí hay que denunciarlo, mi hermano. Ahí estaba viendo o buscando como una definición más de diccionario, porque ya tenemos la espiritual. Y también dice que es realizar una valoración de hechos y de circunstancias. Entonces me llevaba a Pablo cuando Pablo cuenta que él confrontó a Pedro. Pablo confrontó a Pedro en la situación cuando Pedro quiso como retraerse cuando llegaron los judíos, y Pablo lo denuncia y le dice, pero ¿cómo así? Cuando estabas con nosotros los gentiles te portabas como gentil, y ahora que llegaron los hermanos de allá, ya está. Entonces pienso que sí, ahí veo a Pablo pues, lanzando esa valoración, un juicio. Lo que pasa es que a veces la palabra juicio lo llevamos a la parte jurídica, donde se emite una sentencia. No, juzgar aquí, como dice la definición de diccionario, también es como confrontar esos valores. Pablo ahí le estaba diciendo, pues, ¿qué le está pasando si usted en medio de nosotros se portó como gentil y ahora quiere volverlo a hacer? Entonces pienso que sí, como decía Luz, el pecado hay que juzgarlo, pero también hay que denunciar cuando uno ve las cosas entre los hermanos. Ahí pienso que Pablo le estaba dando una buena lección a Pedro. Ok, Alecito. A ver, Rebeca. Sí, Carlitos, yo diría más bien, en este caso, como dice Alexito, cuando vemos cometer pecado en el hermano, la palabra más bien nos dice, exhortándoos en todo tiempo a fin de que no caigáis en el engaño del pecado. Yo creo que dice, vosotros que sois espirituales, si veis a algún hermano que ha caído en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces sí, o sea, en ese sentido, claro que sí, y como decía la hermana Luz, debemos ser radicales, de hecho, pero el Señor nos manda maneras de. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, qué importante es, o sea, en este caso, como estamos analizando, qué importante hacerlo en base a una exhortación, pero en la exhortación siempre está el amor, porque que la exhortación nos lleva a hacerle caer en cuenta al hermano del pecado, pero en lugar de que el hermano salga dolido o herido, más bien sale agradecido, porque siempre la exhortación lleva en sí el amor hacia el hermano, ¿no? Como lo hace nuestro Padre Celestial en realidad, o sea, cuando emite un juicio, como decimos, lo hace con amor, o sea, y aun cuando pueda venir cosas duras y con disciplina, pero siempre está involucrado el amor en eso.
Entonces, más bien cuando, como la palabra misma nos dice, si veis caer a un hermano en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Y incluso nos dice, considerándoos a vosotros mismos, no sea que ustedes también caigan en lo mismo. Y entonces, yo creo que todo conlleva, o sea, hay una serie de cosas que conlleva en cuanto a lo que estamos hablando. Eso, Carlitos. Ya, gracias, Rebequita. Bueno, yo creo que vamos a dejar allí, hermanos. Sí, efectivamente lo que dicen los hermanos. Yo creo que ha habido un problema cuando nosotros hablamos de la palabra juicio. Yo creo que cuando hablamos de juicio, nosotros inmediatamente lo relacionamos con condenación. Y según la Biblia, por eso hemos estado estableciendo lo que es el juicio según el mundo, y dijimos que el juicio según el mundo habla de destruir, acabar o matar, pero cuando hablamos del juicio según Dios, habla de ponerme en la posición de otro, de ayudarlo y llevarlo al arrepentimiento, y cuando hablamos de juicio desde la Biblia es traer orden para salvación, no es juicio para condenación. Ese es el juicio según el mundo. Pero el juicio según Dios tiene otro propósito, otro origen y otra naturaleza. Creo que sí podemos hablar de un juicio, pero desde la perspectiva de lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted ve que alguien está haciendo algo que no es, usted tendrá que decir eso que está haciendo el hermano está mal, y eso es emitir un juicio. Ahora, que usted vaya y lo restaure y hable con el hermano, claro, si usted vaya y habla con él, la misión será de que el hermano sea restaurado. Gracias, hermano. Vamos a seguir, yo creo que la próxima enseñanza, terminando este aspecto que estamos tratando, que yo creo que nos ha dejado una enseñanza un poco más clara, y vamos a seguir clarificando cada vez más. Que nos ayude el Señor en esto, hermanos. Hoy